¿Quién diría que una reunión de trabajo podría cambiarlo todo? En el mundo, donde las máscaras profesionales lo cubren todo, nadie esperaba que Lea y Caterina se convirtieran en la pareja que terminaría robándose el corazón del público. No fue amor a primera vista, fue algo mejor, esa tensión que no se dice, pero se siente. ¿Y lo más loco? Todo empezó con un error de calendario y terminó con una revolución emocional. No estás aquí por accidente. Si estás viendo esto es porque algo dentro de ti quiere sentir. Suscríbete ya y forma parte de esta historia con nosotros. Prepárate. Lea, metódica, seria, una mente estructurada. Caterina, caótica, espontánea, con una energía que descoloca. Dos mundos distintos, dos ritmos de vida. Pero cuando compartieron escena por primera vez, algo hizo clic. ¿Fue el guión o fue real? Esa pregunta nos tiene aquí, porque detrás de cada escena, cada línea, había algo más. Algo que ni los personajes podían controlar. Y si alguna vez te enamoraste de alguien que no tenía sentido, esta historia también es tuya. El primer encuentro entre Lea y Caterina fue incómodo, no porque se odiarán, todo lo contrario. Era esa clase de incomodidad que solo aparece cuando alguien logra tocarte sin siquiera acercarse. Lea, siempre tan precisa, tan de agendas y silencios. Caterina, impredecible, ruidosa, pura intuición. Se conocieron durante una escena complicada, de esas que exigen química inmediata. Pero en lugar de actuarla, la crearon sin querer. Y todos lo notaron. Los gestos de Lea se endurecían cada vez que Caterina rompía el guión. Pero sus ojos decían otra cosa, como si, en el fondo, le encantara que alguien desordenara su mundo perfectamente organizado. En cambio, Caterina no tenía filtros. Lanzaba miradas largas, frases fuera de libreto y una sonrisa que parecía esconder un secreto. Una sonrisa que a Lea le incomodaba, pero no quería dejar de ver. Desde ese momento todo cambió. No fue una escena, fue una grieta. Y por esa grieta entró la curiosidad. Y la curiosidad, cuando es mutua, se vuelve fuego lento. Y ese fuego lento no se apagaba. Al contrario, cada escena que compartían era una excusa más para rozarse sin querer, para provocarse sin motivo, para observarse cuando el otro no miraba. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Entre ellas había algo que no estaba en el guión, algo que no podían ensayar ni corregir, porque lo que empezaba a crecer no necesitaba dirección, solo necesitaba tiempo. ¿Te están gustando juntas más de lo que esperabas? Entonces quédate y suscríbete ya, porque si esto ya te enganchó, lo que sigue te va a volar la cabeza. La producción creyó que estaban sobreactuando, pero no era actuación, era algo que ninguna podía controlar. Esa incomodidad se volvió necesidad, silencios que pesaban más que los diálogos. Lea empezó a esperar esas escenas con una ansiedad que no sabía explicar. Y Caterina ya no jugaba, observaba, se acercaba, probaba los límites. Lo que parecía una colaboración laboral se estaba transformando en una atracción tan inevitable como peligrosa. Y ambas lo sabían. Todo cambió con una escena, una que no estaba escrita para ser intensa, pero terminó siendo inolvidable. Era una toma sencilla, un intercambio de palabras. Pero algo se quebró. Caterina dijo una frase que no estaba en el guión. Lea no la interrumpió. No corrigió, solo la miró, como si, por primera vez, viera quién estaba frente a ella. Silencio. Y ese silencio fue más potente que cualquier diálogo. Desde entonces, algo cambió en los ensayos. Empezaron a quedarse más tiempo del necesario, a ensayar escenas que ya conocían de memoria, a inventar excusas para verse fuera del set. Incluso los guionistas empezaron a notar que la energía entre ellas reescribía las escenas solas. No hablaban de lo que estaba pasando, pero lo sentían.
Lea empezó a llegar con preguntas sin sentido, solo para cruzarse con Caterina. Y Caterina, que solía ser ligera y dispersa, de pronto recordaba todo lo que Lea decía, como si estuviera escuchando con el corazón. La tensión se volvió evidente. El equipo de rodaje hacía bromas, pero ninguna se reía, porque sabían que era verdad. Si llegaste hasta aquí sin hacer pausa, entonces esta historia te atrapó por dentro. Suscríbete, no por nosotros, por ti, porque algunas verdades merecen ser vistas hasta el final. Una tarde, después de grabar una escena cargada de emoción, quedaron solas en el set. Nadie dijo nada, solo se miraron, largo. Y en ese silencio pasó lo inevitable. No fue un beso apresurado, fue lento, como si tuvieran miedo de romper algo sagrado. Y ahí lo supieron. No era ficción, no era un juego. Lo que estaban sintiendo había cruzado la pantalla y ya no podían ocultarlo, ni entre ellas ni ante nadie. A partir de ese momento, actuar se volvió más difícil y más real, porque cada escena era una confesión disfrazada y cada palabra un intento por no rendirse al corazón, porque a veces el verdadero guión es el que no se escribe. Mantener lo que sentían en secreto fue imposible, no porque fueran descuidadas, sino porque su química era brutalmente honesta. Cada vez que compartían escena, algo se encendía, un tipo de energía que no se podía editar, ni disimular, ni aunque quisieran. La dirección intentó separarlas en algunas tomas, pero el resultado era pobre. Sin la tensión entre Lea y Caterina, las escenas perdían alma. Así que las dejaron estar. Aunque todos sabían que algo raro pasaba, y nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían en el aire. El mayor obstáculo no fue el equipo ni la producción, fue el miedo. Lea temía exponerse. Había trabajado años para que su carrera hablara por ella, no su vida personal. Caterina, en cambio, era un caos hermoso, pero inestable. No quería ser otra historia que empezaba fuerte y se desmoronaba. Las dos estaban hartas de las mentiras, pero aún no sabían cómo vivir la verdad. Y sin embargo, no podían detenerlo. Hubo una escena en particular, una pelea intensa entre sus personajes, donde todo se desbordó. Las líneas se mezclaron con emociones reales, gritaban, lloraban, se decían verdades que no estaban en el libreto. Nadie cortó. Todos entendieron que eso no era actuación, era una catarsis, un desahogo que no podían negar más. Si te quedaste pensando después de verlo, es porque esta historia ya es parte de ti. Únete a nuestra comunidad. Aquí las emociones importan. Y si lo ignoras, te vas a arrepentir. Después de esa escena, pasaron 2 días sin hablar. No por enojo, sino por miedo a lo que habían dejado salir. Pero luego, una mirada en el pasillo, una sonrisa tímida, un ¿estás bien?, que se sintió como un abrazo. Y entonces, una verdad inevitable, no había vuelta atrás, porque el verdadero problema no era actuar como si no pasara nada, era seguir viviendo como si no sintieran todo. Y entre escena y escena, entre cortes y repeticiones, la verdad seguía filtrándose, como el amor cuando ya no le queda espacio para esconderse. No hubo declaración oficial, no hubo post en redes, solo pequeños gestos, miradas en entrevistas, silencios que decían más que 1000 palabras. Lea y Caterina jamás dijeron «estamos juntas», pero tampoco lo negaron, y no hacía falta. Su historia trascendió el guión. Fue más que una pareja en pantalla, fue una representación valiente, real, imperfecta, como el amor de verdad. Mostraron que la conexión no necesita permiso ni etiquetas, que a veces las historias más potentes son las que nacen donde nadie las espera. Para quienes las vieron con el corazón abierto, Lea y Caterina dejaron una huella, un suspiro, un espejo, porque ¿quién no ha sentido algo que no se puede decir en voz alta?
Y si tú llegaste hasta aquí, es porque esto no fue solo un video para ti. Lo hermoso de esta historia es que nunca tuvo un final oficial, porque el amor real no necesita cierre, solo necesita ser contado una vez más por alguien que lo entienda. Y aquí estamos para eso. Gracias por quedarte hasta el final. Este canal es para quienes sienten diferente, para quienes aman sin miedo. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene va a romper más corazones. Y sí, te quiero ver en el próximo proyecto. Nos vemos pronto.